¿Cuba y México se lograrán anexar? Hoy estaremos viendo todas estas posibilidades y la fake news que estuvo regada por las redes sociales hace algunos meses. Hello, video nuevo. Otro día más sentados nuevamente contigo para estar reaccionando a un nuevo video. Mi gente, bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal. ¿Cómo les va, Jirena? ¿Cómo te va? Aquí hoy tengo deseo de ser funa, porque vamos a ver un tema muy polémico, algo que se estuvo hablando desde varios meses y todavía es tendencia. Ustedes en los comentarios, muchos apoyaron y otros fueron bastante radicales, así que vamos a estar viendo parte 2. Como dice el título, Cuba se anexa a México. Y como dijo Jirena también, fue un tema muy controversial. Para usted. Cuando lo lanzamos. ¿Por qué? Porque decían, ay, eso es muerto de hambre tenerlos ahora aquí en México. Ay, no sé qué. Ya no aguantamos tanto inmigrante cubano donde sean, arruinan todo, churros. Exactamente. Un país muriéndose de hambre. Pero como también ese movimiento, también estuvieron los otros, ay, sí, qué bueno, más personas para ayudar a construir un país mejor. Los cubanos que son chingones, no sé qué cosa, ¿sabes? Cosas así también. ¿Sabes algo que me da gracia? Ahora hablando de eso, no sé por qué, pero ya sea de España, de México, de Perú, de donde sea, cuando van a ofender a un cubano, lo primero que dicen es muerto de hambre. O sea, no tienen más creatividad, no es ustedes, negro mono, o sea, no tienen creatividad, no, es muerto de hambre. Y yo, ay, no, mijo, esta cinturita que yo me cargo, ¿tú crees que es por estar comiendo? No, mi amor. Aquí a ver, pero yo le hallo sentido por lo que dice muerto de hambre, ¿sabes? Pero bueno, no es necesario resaltarlo en estos momentos. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo, creo que es un video que te va a poner en la mesa los sentidos de por qué es esto, por qué es necesario o cuáles serían las consecuencias. Vamos a estar viendo un video más centrado para opinar entre todos lo que es el video. Entonces, no tienes que hacerlo mi trabajo, permiso. No te quites el micrófono porque por ahí es donde sí, pero espérate, para enseñarles ahí atrás. Recordate, por favor, que te pases por todas nuestras redes sociales y aquí vas a encontrar, aquí a lo largo del video, detrás de nuestras cabezotas, toda la información. De su cabezota. También, siempre es mi cabezota. ¿Qué te iba a decir? Por favor, que te pases por la cajita de información y vas a encontrar también el link del video original de este día y también nuestras redes sociales, así que por favor, pásate por ahí. Y si te gustaría, te invito, te exhorto a que por favor te pases por acá y te suscribas, nos des like, compartas, que nos ayudas muchísimo cada vez que haces esta pequeña acción. Así que... Señores, así mismo, como dijo Jirena, apoyo para el canal original del contenido del día de hoy, porque merece apoyo por estar reaccionando al video del día de hoy. Así que sin más, empezamos el video ya. El gobierno de Cuba y el gobierno de México han decidido unir sus territorios. Cuba ahora es un estado más de México. Ya es oficial, Cuba se convierte en el distrito 33 de México. Los mexicanos lloran de la emoción al saber que Cuba será el estado número 33 de México. Cuba se convierte en el estado número 33 de México. Noticia de último minuto, es oficial, el presidente Miguel Díaz-Canel se reunió con su homólogo Andrés Manuel López Obrador para sentar las bases que den inicio al referéndum, el cual haría que Cuba se convierta en el estado número 33 de México. Este video es un poco viejo porque ya Miguel López Obrador ya no es... Sí, no, pero todavía está en la presidencia, todavía. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Y qué falta? Todavía faltan unos meses, pero todavía. Ay, Dios mío, yo no entiendo la política esa, como aquí es nada más el mismo durante mucho tiempo. Yo no entiendo muy bien cómo funcionan esas cosas. Pero bueno, todavía. Esto que acabas de escuchar es conocido como fake news, es decir, noticia falsa, es decir, noticias que de hecho no cuentan con ningún sustento, con ninguna fuente certificada, con ningún comunicado oficial. De hecho, justamente durante las últimas semanas este tema se puso de moda, se viralizó y se pudo ver muchísimos videos en TikTok, en YouTube y en todas las redes sociales, donde justamente incluso muchos youtubers lo único que hicieron fue hacer esta bola de nieve aún más grande. Sin embargo, lamento ser yo el que los desanime y el que les diga que la realidad
es que no. Sin embargo, ¿qué pasaría si esto realmente estaría pasando? ¿Sería posible? ¿A quién le convendría más? ¿A México o a Cuba? ¿Qué puede ofrecer cada uno de estos países? ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Lazos de amistad entre México y Cuba. Colba, ese era el nombre que de hecho tenía la isla justamente cuando llega Cristóbal Colón a estas tierras. De hecho, debes de saber que los primeros pobladores de la isla procedían de las costas de México y el actual Florida en Estados Unidos. Más tarde también salieron otras migraciones desde Honduras, Centroamérica y Venezuela. Y es así como llegamos a los taínos, quienes fueron los nativos que se encontraron con Colón, teniendo una población cercana de 300,000 habitantes, pero que años más tarde casi se había extinto con la llegada de los españoles. Pero como puedes darte cuenta, ya había lazos de sangre entre la isla y México. Un poco más tarde, entre 1510 a 1515, es justamente cuando comienza el sufrimiento del pueblo cubano, pues los indígenas que quedan son entregados a los colonos en calidad de esclavos para trabajar las tierras. Todo esto hasta principios del siglo XVII. Fue justamente ahí donde se creó la Capitanía General de Cuba, creada en el año de 1607, que a su vez formó parte de la Nueva España, hoy conocida en gran parte como México, hasta el año de 1821. Posterior a esto se daría la independencia mexicana y la creación del primer imperio mexicano, donde Cuba continuó bajo el dominio de España. Sin embargo, la trágica historia cubana continuó, pues su independencia fue muy larga, teniendo el primer intento desde el año de 1812. Más tarde, entre el año de 1848 y 1853, España intentaría vender la isla a los estados esclavistas del sur de los Estados Unidos, todo esto sin tener éxito. Más tarde, en el año de 1868, se daría el grito de Yara en la conocida Guerra de los 10 años, pero dato interesante es que logra su independencia hasta el año de 1902. Sin embargo, para desgracia del pueblo cubano, solamente 50 años después, es decir, en el año de 1952, llegaría Fulgencio Batista al poder en un golpe de estado, y más tarde, para el año de 1956, saldrían del puerto de Veracruz Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che Guevara y otros 78 expedicionarios, quienes iniciarían la Revolución Cubana, que culminaría en el año de 1959. Esto con la instauración del gobierno de Fidel Castro, que más tarde forjaría lazos con la Unión Soviética, que conlleva a la crisis de los misiles de los 60. Así que, como puedes darte cuenta, durante toda la historia han existido lazos que unen a México con Cuba. Número 2. Ayuda mutua. Desde entonces... A ver, tenemos que ponerle inicio también y comentar lo que ha dicho ya en lo que va de video. Lo primeramente es que es verdad que fue una oleada de noticias fake news, como él dijo al inicio, de que ya era oficial la anexión. Hasta yo cuando Lisbán y Carla reaccionaron al video, yo me puse a investigar y yo dije, no, capaz aquí hicieron algo aquí y uno nos vendieron, se enteró, nos vendieron y no sabíamos. Qué bueno. ¿Sabes? No era nada, era simplemente era la visita de Díaz-Canel y López Obrador, así, esas conversaciones que existieron ya hace algunos meses atrás, y, ¿sabes? De lazos de amistad y cosas así, de ayuda, de comida, de petróleo, de gasolina, de todas esas cosas, y entonces ya como que personas vieron cosas así y ya empezaron a decir esto. De hecho, Cuba tiene mucho porcentaje de sangre mexicana. Imagínate cuando todavía no había empezado la revolución, aquí venían de todos países. Aquí hay, básicamente Cuba es un gran mestizaje. Muy mestizaje. México también tiene su mestizaje en ciertas partes, pero al fin y al cabo también tienen sus raíces 100% mexicanas de sus pueblos indígenas. Y vienen de ahí y se sienten orgullosos. Pero nosotros no tenemos ninguna... eso es por algo que nos critican mucho también, porque han dicho... Es que los mataron a todos. Sí, es que dicen, no, ustedes no tienen apego a ningún tipo de tradición. A ver, es que tienes que entender que nos mataron a los aborígenes. La mayor así tradición que tenemos es la de los yorubas, de los negros africanos. Y no muchas personas se sienten identificadas con las tradiciones y la religión que trae consigo. Entonces aquí hay de todo, aquí hay europeo, estadounidense, mexicano, chinos, asiático, porque según tengo entendido, cuando aquí estaba
Estados Unidos neocolonizó a Cuba, también vinieron chinos y asiáticos en general también vinieron para acá. En sí, lo que quiere decir Jirena es que por ser una isla, siempre la gente van uniéndose a esa isla, ¿sabes? Porque una isla está desierta en medio del mar y se van uniendo Entonces diferentes nacionalidades. quería explicar un poquito eso, explicarles por qué ustedes, muchos nos han preguntado por qué no tenemos esa fuerte conexión a nuestra historia. A ver, sí tenemos una fuerte conexión con nuestras tradiciones y lo que actualmente son nuestras tradiciones y nuestros gustos, pero realmente no tenemos un antepasado así súper fuerte. No, y que todo, lo he dicho en varios videos anteriores, nosotros ligamos mucho la política con la historia. Y entonces como hay personas que no están muy de eso con la política o no les gusta la política hoy en día, como que ya aleja la historia o aleja las raíces de qué es ser cubano, ¿entiendes? Cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo me tengo que sentir ser cubano orgulloso, pero no tiene que ver nada con la política, ¿entiendes? Pero eso la gente lo mezcla mucho y entonces ya como que no le gusta nada. Bueno, pero entonces al segundo punto que íbamos a llegar, que yo quería decir eso. Solamente digo, piénsalo. Estado 33 de México. Nosotros somos una isla que, para bien o para mal, estamos muy bien posicionada en el Mar Caribe. Imagínate que nosotros somos ahí el punto central. Imagínate tener esa islita ahí para hacer tu Dubai. Imagínate, piénsalo, estás perdiendo oportunidad. Cancún 2.0. Cancún 2.0 y hasta mejor, por favor, tu Dubai Claro, en el no, Caribe. sinceramente, si a Cuba se le metiera el recurso, se le pusiera el recurso que necesita, Cuba sería una gran isla. Mijo, si tú no te Lo acuerdas que solo aquí no antes de la podido. revolución, aquí en los casinos, y que esto iba a ser Las Vegas, esto iba a ser Las Vegas de iba a ser Estados Las Unidos. Y Vegas. de hecho, según me dijeron, aquí estaba casi todo lo que es mafiosos de allá, de eso, venían para acá para hacer casinos y cosas aquí. No, y con respecto a la moda y ropa, salió. era primero que París. ¿Sabes? Que París se tiene como el de eso elegante. Y todo tal, eso. y tú sabes. Exacto, pero no. En fin, que tú veas que ya donde llega los rojos, todo lo destruyen, así que bueno. Pero bueno, vamos a ver que este video promete. Las relaciones entre México y Cuba han sido lazos de amistad, lazos que vienen unidos por sangre, por relaciones históricas, y esto incluso ha llevado a que Cuba, por ejemplo, envíe ayuda a México. Esto lo pudimos ver incluso en el año de 2020, cuando justamente Cuba envió muchísimos médicos muy especializados a México para tratar el tema sanitario que teníamos en ese entonces. Por el otro lado, México también ha enviado ayudas a Cuba durante los últimos años, incluso a costas de ganarse problemas con los Estados Unidos. De hecho, recordemos que existe un embargo contra la isla por parte de Washington, el cual ha hundido a la isla en la carencia. Es así como México históricamente ha enviado ayuda a la isla, por ejemplo cuando hay huracanes. Incluso el mismo presidente AMLO lo dijo públicamente en su mañanera. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba. De hecho, debes de saber que meses atrás se hizo viral la noticia que los Estados Unidos estaban sancionando a Pemex. Esto al meter a la petrolera a la lista negra de Exim Bank, en la cual están países como por ejemplo Cuba, Bolivia, Haití, Nicaragua y Venezuela, anulándole un crédito a Pemex, esto por enviar petróleo a Cuba de forma gratuita. Esto sin hacer públicos sus envíos, con lo cual México estaría desafiando el embargo de Estados Unidos al enviarle petróleo, medicinas y comida a la isla. E incluso según datos del Diario de Cuba, México envió a la isla en junio del año 2023 350,000 barriles de petróleo. México le vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba, cifra que aumentó más tarde a 700,000 barriles de petróleo. Todo esto sin costo para La Habana, lo cual, según Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, fue etiquetado como ayuda humanitaria. Esto con todo y que Cuba ni se encuentra bajo estado de guerra, ni tampoco bajo un desastre natural. Véndanos petróleo, porque no tenemos cómo adquirirlo. Claro que sí. Así que como puedes darte cuenta, seguramente en Cuba creen que Rusia es uno de sus grandes aliados. Sin embargo, cabe mencionar que con todo esto, México también... Sí, de hecho yo quería decir rapidito. De hecho, últimamente, en los últimos meses, aquí ha habido un poquito de escasez. Entonces, he visto que por los mercados han traído contenedores de México donde hay arroz, dulces, Enlatados, frijoles, enlatados, que de hecho yo misma
He cocinado el arroz mexicano y por cierto es muy rico, de calidad. Es un arroz así blanquito, así que tú le echas bastante agua y crece así un arroz espectacular. No, si hay que aceptar grandemente es que la ayuda de los últimos años han sido de México. Rusia sí, pero de México ha crecido grandemente la ayuda humanitaria que nos han dado. De hecho, últimamente, y como ya dije, hay muchas cosas. Lisbeth, no sé si te has dado cuenta, pero también están trayendo ropa de México. Últimamente estoy viendo bastante México en Cuba y eso me gusta. Es en el mercado y eso me gusta un poco, porque también sé que lo de que venda México es de calidad. Porque si fuera, no sé, algo chino de mala calidad, pero también lo de México es de buena calidad. Así que me alegra bastante ver que ya hay un poquito de cosas mexicanas aquí. A lo mejor dentro de unos meses podemos probar el mole aquí en Cuba. Ojalá, te imaginas. Qué bonito. Ojalá, continuamos. También es uno de sus grandes aliados que incluso a costas de ganarse problemas con los Estados Unidos sigue enviándole ayuda humanitaria. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Número 3. Cubanos quieren anexarse a México. ¿Qué pasaría y si les gustaría que Cuba formara parte de México como un estado más? Bueno, si fuera para mejoría, claro, me gustaría que pasara. Vamos a empezar por el principio, es decir, por un video de mi amigo Dani Vélez en el cual se viralizó en la respuesta de los hermanos cubanos. En este video se les preguntaba, ¿te gustaría que Cuba fuera el estado número 33 de México? Y curiosamente la respuesta de muchos cubanos era, ok, sí, siempre y cuando se resuelvan muchos de los problemas que tenemos en la isla. Bueno, sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. Me parece que anexionismo nunca va a haber. No sé. No sabe. No sabe. No sé qué decir. No sabe. De hecho, como puedes darte cuenta, las respuestas están divididas. A algunos cubanos les gustaría, mientras que a otros no. Porque como puedes imaginarte, no es una pregunta sencilla de responder. Si nos ponemos en sus zapatos, los cubanos son muy orgullosos de su país. Pero si le ofrecen una salida y una solución a los problemas de la isla, en ese momento el patriotismo pasa a segundo término. Pues que sería mejor, ¿no? ¿Sería mejor? Claro, entender con un capitalista. Hay muchas cosas más mejor que aquí. Exactamente. De hecho, eso mismo puede pasar con otros países como por ejemplo Guatemala, que también se ha hecho viral muchas veces, donde también se ha dicho que Guatemala es el estado número 33 de México. Sin embargo, lo cierto es que por el momento no pasa esto por la mente de los chapines. Caso contrario a lo que sucedió con Chiapas hace 200 años cuando se hizo un referéndum a los chiapanecos para que decidieran si querían ser mexicanos o guatemaltecos. Bueno, me gustaría la idea. Se suena interesante. Sí, claro, porque bueno, hubiera muchos intercambios buenos. Unas cuantas amistades mías se han ido y se han quedado en México y me han dicho que... El problema es que también aquí en Cuba, como ya los digo, nosotros antes de empezar a tener un poquito más de énfasis en México, pensábamos que México era una zona desértica, que todo era tacos y chimichanga, ¿sabes? El estereotipo mexicano que realmente es asqueroso, ahora que lo pensamos es un estereotipo muy feo. Pero ese era el estereotipo que teníamos por las películas estadounidenses que veíamos y las cosas que normalmente siempre estaba el mexicano representado hablando como que ¡órale, güey! ¿Cómo estás? Pero cuando te sientas... un aguardiente yunta? ¿Cómo? Pero cuando te sientas aquí y ves un mundo dentro del mundo de México, ¿sabes? Es algo increíble lo grande que es México, la cultura, las tradiciones, la historia y todo lo que tiene que es bello. En la comida. Todo, la debilidad de todo cubano. Te das cuenta lo que es México de verdad. Un México que no sabíamos que existía. Y ahora estuvimos en este fragmento de video, estuvimos viendo a Dani, que ha hecho muchas colaboraciones con nosotros, que sí hizo un video que se viralizó bastante y fue esas preguntas de ¿Cuba se anexa a México? Muchas personas tuvieron y temieron al responder esta pregunta, porque no es fácil responderlo. Es algo que no es que cualquiera pueda responder así, ¿sabes? Te preguntan, ¿te gustaría que anexaran Cuba a México? Y se puede decir que sí, se puede decir que no, porque es verdad que las carencias que estamos viviendo hoy en día y todas esas cosas no son fáciles, pero tampoco es fácil decirlo así que sí, que no. Porque al fin y al cabo, como bien dice el dicho, uno siempre va a preferir un mal conocido que un bueno por conocer, entonces uno siempre va a preferir tristemente estar en la zona de confort, porque al menos si tú sabes que vino un palo para ti, al menos tú sabes qué tipo de palo es y con qué fuerza te van a dar. Pero no quiere decir que querramos como pertenecer o formar parte del pueblo de México.
pero no decirlo con la parte de anexión, ¿sabes? Pero sí sería algo súper bueno y súper bonito, porque ya sería más el intercambio y como muchas respuestas que dijeron ahí, ¿sabes? Es un amplio mundo que se abriría entre Cuba y México, ¿sabes? Oye, si yo hubiera sabido que había la oportunidad de becas, que yo siempre supe que había becas, pero yo siempre pensé que aquí no era posible, porque como uno siempre aquí piensa que nada es posible y que todo es un muro, uno siempre se rinde. Y si yo hubiera sabido que a esta edad hubiera podido hacer una beca a México, te juro que hubiera mejorado mis notas y hubiera estudiado mucho más. A ver, yo siempre sí fui de las mejores alumnas de la escuela y siempre tuve muy buenas notas. Pero actualmente, te estoy diciendo, descuidé mucho mis estudios porque decía, ¿para qué si trabajar con el Estado? ¿Sabes? No, Sí. y no sé, yo no quiero. Y entonces decía, me voy a sacrificar y voy a perder muchos años de mi vida estudiando para al final no tener nada. Me voy a concentrar nada más en los estudios universales y que realmente me van a hacer falta, que es conocimiento general, internacional, saber sumar lengua española, historia y todas esas cosas, y todo lo que era para profesión y trabajo y universidad. Así dije como que nada, ¿para qué? Pero al final el estudio siempre hace falta, siempre es hubiera tenido una beca en México, pero no, fui estúpida. Continuamos. ¿Le va bien? Número 4. Referéndum. Por definición, este es un procedimiento por el cual se somete a votación popular una decisión política de especial trascendencia. Inclusive México ya utilizó esta medida legal para agregar a la federación un estado, y estamos hablando del estado de Chiapas, por lo que Chiapas pasó a ser un estado más de la Federación Mexicana el 14 de septiembre del año 1824. Y esta precisamente era la idea que circulaba por redes sociales, en las cuales se decía que esto es lo que se estaba preparando en Cuba, es decir, un referéndum que se estaba preparando en la isla para preguntarle a los cubanos si querían anexarse a México o decidían por otro lado permanecer en la isla tal cual como el estado o el país de Cuba. De ahí es de donde nace la noticia de Cuba, el estado número 33 de México. Sin embargo, esto cabe mencionar que ya ha pasado inclusive con otros países, como por ejemplo Puerto Rico con los Estados Unidos. Pida un referéndum a cada habitante de Cuba, esto para que Cuba pueda ser anexada a México. Y de hecho es aquí donde encaja este punto con el anterior, pues al hacérsele este planteamiento al pueblo cubano, la votación estaría muy reñida, pues de hecho sería muy difícil saber cuántos cubanos quisieran terminar con el régimen castrista y ser un país capitalista de mercado abierto, dejando hacia atrás las sanciones a un lado para pasar a ser cobijados por el país de México, todo esto con los beneficios que esto conlleva, mientras que otros preferirían que su situación continúe igual o incluso peor con más crisis, a cambio de continuar siendo un país libre bajo el régimen de las últimas décadas. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú cómo crees que votarían los cubanos? ¿A favor o en contra de unirse a México como el estado número 33 de la federación? Bueno, sí, brother, sí, claro. Mientras esta gente de aquí no esté mandándonos, sí. Me parece que anexionismo nunca va a haber. Número 5. Golpe de realidad. Lamento ser yo quien te desilusione al decirte que esto no es real. De hecho, hasta el punto del día de hoy, cuando se está grabando este video, no existe ningún comunicado oficial que mencione que Cuba se va a anexar a México. Tampoco ha salido ningún presidente, ningún gobierno de estos dos países a hacer declaraciones que indiquen esto. Y peor aún, no ha salido ni siquiera un comunicado por parte ni siquiera de Cuba, ni siquiera de México que indique que esto está en vías de desarrollarse. Incluso si hasta este punto no me crees, porque hay cientos de videos diciendo que sí, que Cuba se anexará a México, te comparto una investigación por parte de Yahoo Noticias, donde al revisar el diario oficial de la Federación no aparece nada, ya que debes saber que cualquier cambio en la superficie territorial del país de México debe aparecer en el diario oficial de la Federación. También revisaron el diario de los debates del Congreso, en el que debería haberse discutido y aprobado la supuesta unión de Cuba con México, y tampoco encontraron nada vinculante. También de hecho verificaron las cuentas oficiales y sitios web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Cuba, Presidencia de Cuba y el Gobierno de México, y tampoco hay publicaciones o comunicados que informaran de la anexión. Por si fuera poco, revisaron los perfiles de X del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como de su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, y tampoco fueron identificados informes o posts recientes de este tema. Y finalmente, al igual que tu servidor, hicieron una búsqueda con palabras clave en Google y no hallaron nada relacionado en por
portales de noticias verificados y finalmente, por si fuera poco, contactaron directamente a José Manuel Gutiérrez, director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien corroboró que es falsa la información respecto a la declaratoria que Cuba sería el nuevo estado mexicano número 33. Incluso en el mismo portal hicieron hincapié que en mayo pasado se encontraron publicaciones donde se afirmaba que las autoridades harían oficial la anexión de Guatemala como el estado número 33 de México. No obstante, se trataba de desinformación también conocida como noticias falsas o fake news. Que en breve Cuba se anexará a México como el estado número 33. ¡Falso! En ningún mendigo documento oficial aparece semejante decisión. Y hasta este punto, mis hermanos, si ustedes vieron alguno de estos videos, tienen que entender y discernir cuándo es una noticia oficial y cuándo es una noticia falsa. De hecho, no podemos olvidar y dejar pasar por alto que muchos de estos videos comienzan con algo importante, es decir, dicen noticia de último minuto. En los últimos minutos esta noticia es oficial y muchos títulos similares como esos. Noticia de último momento. El gobierno de Cuba y el gobierno de México han decidido unir sus territorios. Es oficial. Cuba ahora es un estado más de México. Ya es oficial, Cuba se convierte en el distrito 33 de México. Con las noticias. Mexicanos lloran de la emoción al saber que Cuba será el estado número 33 de México. Incluso algunos videos en YouTube tenían por título Cuba es el estado número 33 de México, pero al abrir el video se podía ver solamente un fragmento de la reunión bilateral entre el presidente cubano y el presidente mexicano, donde debes de saber que solamente platicaron sobre las relaciones comerciales. Es muy satisfactorio, un gran honor recibirlo aquí en Campeche, en nuestro país, que es el suyo. Esto al igual que sucedió con el presidente Arévalo de Guatemala, que vino a platicar sobre amplificar las relaciones comerciales con México. Corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, una línea particular que es la línea K, que se puede conectar con Guatemala. Pero hasta este punto, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Viste algún video que te hizo creer que Cuba sería el estado número 33 de México? Y si es así, ponme en la parte de los comentarios qué opinas al respecto. Número 6. ¿Qué puede ofrecer México a Cuba y qué puede ofrecer Cuba a México? Muy bien, mis hermanos, ahora sí, aclarado el tema y que ya vimos que esto es una noticia falsa, que no hay nada oficial, ¿qué pasaría si esta noticia fuera realidad? ¿Qué hubiera pasado si esto sí hubiera sido algo cierto? Algo en el cual el pueblo cubano y el mexicano sí están pensando fusionarse. Pues vamos a ver una unión hipotética. Así que vamos a comenzar rápidamente. ¿Por qué puede ofrecerle México a Cuba? Número 1. Cambio de régimen socialista a capitalista. Definitivamente, una de las cosas que al parecer el pueblo cubano más necesita es salir del modelo socialista y entrar al modelo capitalista, y esto en una hipotética unión de Cuba y México significaría salir de ese sistema, lo cual permitiría un cambio regenerativo en todo el pueblo cubano, abriendo este territorio a nuevas y prometedoras expectativas de crecimiento. Número 2. Mejora en situación económica. Por consecuencia de anexarse a México y cambiarse a un modelo capitalista, la situación económica cambiaría inmediatamente para los cerca de 9 millones de cubanos, que ahora podrían producir riqueza propia y crear negocios y empresas con las cuales generen riqueza para este nuevo estado mexicano. Número 3. Apoyo gubernamental. Según datos del Banco Mundial, en el año de 2020, en Cuba, el Producto Interno Bruto fue de 107 mil millones de dólares, con lo cual sería el quinto estado con más Producto Interno Bruto de México, por encima de Guanajuato y por debajo de Jalisco. Adicional a ello, ante una emergente unión se le daría prioridad a Cuba, esto para invertir en todos los sectores más críticos a fin de elevar su calidad de vida y al menos equilibrarla con el resto del país. Número 4. Éxodo de cubanos a México. Según el portal Swissinfo, la población cubana ha caído 18% solamente entre el año de 2022 y 2023. Esto según un estudio del demógrafo cubano Carlos Albizu Campos, lo cual menciona que se debe a diversos factores, desde la inmigración masiva a Estados Unidos con más de 738 mil cubanos, esto sin contar otros países como México, a los cuales llegan también cubanos. Esto significaría que al momento de darse la unión, todos los cubanos tendrían los mismos derechos que cualquier mexicano y por ende tendrían libre acceso a cualquiera de los 32 estados de la Federación Mexicana, por lo que muy seguramente se daría una estampida masiva de hermanos cubanos tomando aviones de las nuevas rutas directas rumbo a México, con lo que se daría un éxodo masivo en los primeros meses con destino a ciudades principales y focos de desarrollo como la Ciudad de México, Cancún, Tulum, Monterrey y Guadalajara. Número 5.
5. Acceso. La unificación a México significaría un acceso a educación, seguridad, entretenimiento, deportes, infraestructura, turismo, productos, comercio, entre muchas otras cosas a un nivel jamás antes visto en Cuba, ya que como puedes imaginarte, Cuba ahora tendría acceso a todos los campos de acción mexicanos. Ahora podrían exportar sus productos insignia no solamente al resto del país, sino tendrían acceso a la maquinaria exportadora de México, que está dentro de las 10 más poderosas del planeta. Ahora los cubanos podrían vender sus productos a uno de los mercados más grandes del planeta, con más de 130 millones de nuevos compradores. También podrían acceder a los programas sociales y educativos mexicanos, además de tener ahora un pasaporte que les daría acceso a 159 países. Esto sin contar el acceso a todo el entretenimiento mexicano, a su comercio, a productos de todo tipo comercializados a nivel nacional, lo que conllevaría una oleada de nuevos alimentos, medicinas y tecnología. Y piensa nada más que si eso pasara, imagina que México tuviera el poder de Cuba en el sentido de la educación y la medicina. A lo mejor ahora, tristemente, déjame decirle que la educación ahora está decayendo porque hay pocos profesores y los alumnos no quieren pocos recursos estudiar. en sentido general. Exacto. Pero imagínate la educación de nuestros padres. De hecho, yo te puedo decir, yo conozco personas de la edad de mi papá o de un poquito de mi edad que son genios, o sea, que son genios, que tú les das una computadora y te hackean el gobierno de Estados Unidos. O sea, son genios. Y entonces, como aquí no tienen las herramientas, se quedan muriéndose de hambre. Lo que quiere decir Irena es que aquí hay mucho potencial que está desaprovechado y con estas posibilidades de trabajo y cosas así se pudiera impulsar mucho más el país. Y es una fantasía tan linda lo que está diciendo ahora en esta hipotética realidad de pudiese anexar Cuba a México, ¿sabes? Se te llena así la mente y el cuerpo de esa felicidad así. Porque, ¿sabes? Todos esos productos que jamás se han visto, de todas esas posibilidades de viaje, de comercio, de economía. En tu caso. En mi caso, este video es extremadamente frustrante porque es tan bonito que mi mente no para de repetirme, tú sabes por qué no puede ser, tú sabes por qué no va a pasar. Sí, yo sé que no va a pasar. Pero, ¿sabes? Es como estar dentro de un sueño. Esta parte así del video, que te están diciendo las cosas que pudieran cambiar. Es algo triste porque al final no va a pasar, pero, ¿sabes? Es algo fantasioso. Pero bueno, continuamos. A la isla cubana. Número 6. Turismo. Uno de los campos más beneficiados de Cuba sería en efecto su turismo. Y no hay mejor ejemplo que Cancún, que actualmente es uno de los destinos más famosos y visitados a nivel mundial. México actualmente es el 6º país más visitado del mundo y posee una infraestructura hotelera, carretera, aérea y de entretenimiento muy poderosa, que podría aplicarla al territorio cubano, con lo que en muy pocos años la economía cubana podría crecer de manera exponencial, detonando el turismo como una de las actividades principales del país, además de que miles de mexicanos abarrotarían sus playas como lo hacen actualmente en México. Número 7. Adiós sanciones. Una de las mejores noticias para Cuba sería que en caso de que la anexión se lleve a cabo de forma pacífica, Estados Unidos tendría que levantar el bloqueo a Cuba, con lo cual, teniendo la apertura de productos y comercio mexicanos en la isla, más ahora la apertura mundial del comercio, muy seguramente Cuba podría competirle a Nuevo León o el Estado de México como uno de los estados que más Producto Interno Bruto aportan a la Unión Mexicana. Así que, como puedes darte cuenta, en este aspecto México tiene muchísimas cosas que puede aportarle a Cuba. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué otras cosas crees que México le podría aportar a Cuba, y vamos a ver rápidamente ahora qué puede aportarle Cuba a México. Número 1. Ampliar el territorio y población. Algo indiscutible es que la unión hace la fuerza, y uno de los puntos que más nos llama la atención a los mexicanos sería en efecto aumentar nuestro territorio y población. En ese caso hipotético, el territorio de la nueva república pasaría de 1.973 millones de kilómetros cuadrados a 2.08 millones de kilómetros cuadrados, y Cuba sería entonces el 5º estado más extenso del país, detrás de Durango y por encima de Oaxaca, y pasaríamos de ser 133 millones de mexicanos a
ser 142 millones de mexicanos. En ese aspecto, Cuba sería el tercer estado más poblado de la federación, con cerca de 9 millones de habitantes por detrás de la Ciudad de México y por encima de Jalisco. Número 2. Posición militar estratégica en el Caribe. Algo que poco hemos hablado, pero que es de suma importancia, es la posición geográfica estratégica de Cuba, ya que al estar bajo influencia mexicana, ofrecería una salida directa al Atlántico, una primer barrera de protección para las costas mexicanas en el Caribe, aumento de la zona de influencia en todas las Antillas e islas como Jamaica, Haití y República Dominicana bajo influencia mexicana, además de aumento de la zona de influencia militar en el Caribe sobre toda Centroamérica, punto de acción defensiva contra amenazas de Sudamérica, además de una importante ubicación a escasos kilómetros de la Florida, por lo que militarmente y estratégicamente sería uno de los bastiones más importantes de México para ampliar su zona de influencia. Número 3. Oferta turística enorme. Como ya te mencioné, una de las joyas de la corona que puede ofrecer Cuba a México es su increíble naturaleza, playas, ciudades coloniales, historia y turismo, con lo cual, fusionado con la maquinaria turística mexicana, se convertiría muy pronto en uno de los destinos turísticos más visitados de todo el orbe, dando estatus y prestigio a la Federación Mexicana, además de ayudar a pasar de la 7ª posición mundial a la 6ª o 5ª posición en el ranking global de receptores de turismo. Número 4. Mano de obra calificada. Es bien sabido que Cuba es reconocido por sus playas, mujeres hermosas, sus habanos, su parque vehicular antiguo y sus doctores altamente especializados, así que eso ofrecería a México una oleada de doctores bien calificados que ayuden al sistema sanitario de la Federación. Número 5. Resurgimiento de México. Como ya lo hemos comentado anteriormente, desde la guerra México-estadounidense, México perdió su papel de país emergente relevante a nivel mundial y dejó de crecer territorialmente hasta el día de hoy. Sin embargo, de darse una anexión ya sea de Cuba o de cualquier otro estado, significaría para México el resurgimiento como un país poderoso que lidera la zona. Todo esto además de liderar la cultura latinoamericana, con lo que ganaría relevancia y prestigio, atrayendo más inversión extranjera que beneficie no solamente a los actuales mexicanos, sino a los hermanos cubanos. Sin embargo, hasta este punto, tú ponme en la parte de los comentarios para ti quién ofrece más en esta transacción, quién ganaría más, Cuba o México, qué pueblo saldría más beneficiado. Te leo en los comentarios. Número 7. Nos dejarían, como si eso se tratara de un amorío juvenil en el cual los padres y las familias se oponen a esta relación amorosa. Aquí es algo similar. Las grandes potencias del mundo nos permitirían tener esta unión entre estos dos países. Para comenzar, en los últimos años, uno de los pocos países que ha logrado anexiones exitosas ha sido de hecho Rusia, no solamente con Crimea, sino con otros estados satélite como Bielorrusia, donde a pesar de no pertenecer a Rusia, es como de hecho si sí lo estuvieran, pero lastimosamente el primer gran obstáculo a sortear sería precisamente el gobierno cubano, que primeramente debería estar de acuerdo con generar este cambio de dimensiones mayúsculas, y tomando en cuenta las últimas décadas de historia del régimen, sería muy complicado pensar que el día de mañana el presidente cubano lanzara un referéndum para unificar su país con el mexicano. Esto aunque haya una relación de amistad y cooperación bilateral como la que te comenté de envíos de ayuda por parte de México a Cuba. Sin embargo, supongamos que el gobierno cubano decide trabajar en conjunto con el mexicano, tal cual pasó con Texas o Chiapas, que se independizaron y después con su mismo gobierno y estructura solamente se adicionaron a otra federación. Llegado a este punto que ya parece complicado, el segundo gran obstáculo serían las sanciones de las potencias, porque como te comenté, Cuba, al tener una posición geográfica privilegiada que los mismos españoles explotaron desde la época de la conquista, para los Estados Unidos significaría una amenaza a su soberanía, ya que se encuentra muy cerca de Miami, Florida, por lo que a menos que el gobierno mexicano llegue a acuerdos con Estados Unidos donde le garantice que continuará siendo un aliado indiscutible, Estados Unidos detendría lo más posible esta anexión a México. Y por si fuera poco, no es solamente el país más poderoso del mundo el que está inmerso en este tema, sino también el segundo, y ese es Rusia, que al tener estrechos lazos con la isla no se arriesgaría a perder su bastión en América más cercano a Estados Unidos. Recordemos de hecho la crisis de los misiles e incluso la llegada de submarinos rusos a las costas de La Habana hace unos pocos meses, por lo que México y Cuba, para lograr estos acuerdos de unión, necesitaría un trabajo perfecto diplomático y un trabajo quirúrgico para lograr esta hipotética unión que propiciara el nacimiento del estado número 33 de México. Estamos hablando de Cuba como parte de la República Mexicana. Así que hasta este punto del video, ¿tú qué opinas? ¿A quién crees que le beneficie más esta unión? ¿Crees que los cubanos quisieran ser parte del gran país de México? ¿Tú, si eres mexicano, estarías de acuerdo con esta unión? ¿Te gustaría que Cuba fuera el estado número 33? Y finalmente, ¿crees que sea
¿Será posible algún día esta unión? Así que mis hermanos, si llegaste hasta este punto del video te agradezco demasiado que hayas llegado. No olviden seguirnos en las redes sociales y ustedes respondan a estas preguntas que les acabo de hacer. Pónganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo este tema. Les mando un fuerte abrazo mis hermanos cubanos, mis hermanos mexicanos. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Por favor, apoyo a Mr. Cracks porque de verdad se lo merece este análisis que hizo en este video y resumen, que de verdad abordó unos temas muy importantes que de verdad deberían ser aclarados y que muchas personas no lo hacen, y nosotros los vamos a estar haciendo así porque también hicimos énfasis en aquella noticia fake news que se divulgó hace algunos meses atrás de la anexión de Cuba y México. Nosotros estuvimos viendo esa noticia sabiendo que era muy poco probable que pasara, lo dijimos en ese video, porque es algo raro y él lo anunció así al final, que el gobierno cubano aceptara esta propuesta o esta es algo demasiado lejano y demasiado, cosa que no va a pasar. Y también algo claro, y es verdad que tienes razón, sería como que nosotros somos muy amiguitos de Rusia, somos muy amiguitos, pero es verdad que de pasar esto, como que México debería pedir permiso a esos países. Claro, porque básicamente ¿sabes? le daríamos el poder a México de ser una gran amenaza militar. Imagínate, literalmente, Exacto. cogen un misilito y ya tienen un área de 360 grados para dispararlo así libremente. Entonces es algo de verdad que se debería consultar también. Y otra cosa que se habló en el video, y es los beneficios que traería para cada país. Es verdad, se ampliaría el territorio mexicano grandemente, y la potencia que tenemos más nosotros, que es el turismo, crecería demasiado. Tener un Cancún en Guadalajara. ¡Oh! Señores, el turismo aquí en Cuba es hermoso. Las playas, las vistas y las cosas. Y sería aún más si se le pudiera poner ese recurso necesario para ampliar ese turismo. Porque, ¿sabes? ¿Viste los hoteles 5 diamantes? ¿Cómo es Exacto. eso? Dios mío, lo más bello que he visto en mi vida. Cuando tú vas a esos lugares, tú ves el desaprovechamiento que tienen esos lugares, ¿no? Porque no existe el recurso o el dinero para agrandar esas costas, parques de diversiones, parques acuáticos, que aquí no existe. Aquí no existe un parque de diversiones a grandes escalas. No existe un parque acuático de eso. ¿Sabes? Como una isla con aquí tanto calor. Que hay es un acuario. Que por cierto, cuando vamos al acuario de Santiago, debe haber Vamos 4 tilapias muertas ahí, pero... Es que eso mismo, estábamos planeando viajes allá y nos vimos con ese enfrentamiento, que casi no existe nada. Entonces, era como hacer el viaje para por nada. gusto. No sé. Entonces, dime, mi amor, ¿qué piensas de este video? ¿Qué crees? Opiniones sinceras, por favor. ¿Ese respiro a qué se debe? Frustración. Ya, no, en serio. Si esta unión hipotética surgiera, estaba pensando, y es verdad que traería muchas cosas buenas, pero también podría traer muchas cosas malas. En el sentido de que a lo mejor tú te imaginas que, aunque bueno, automáticamente pasaríamos a ser de México. Exacto. Sí, pero no sé, tuve una mala experiencia con racismo. Bueno, el racismo hace unos años, entonces no sé. ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas? No, que estaba en un grupo internacional donde había personas de varios países y yo normal entré, estaba conversando normal. Para que entiendan más o menos, el grupo era de BTS, cuando yo era un adolescente y me gustaban los chinitos. Entonces, decidí entrar en un grupo internacional de fans del grupo para, bueno, hablar y eso. Y me dijeron de todo, ¿no? ¿Dónde tú eres? No, yo soy cubana. Ah, eres muerta de hambre. Disculpa. Eres comunista. Sí, a ver. Disculpa. A ver, pero lo que pasa es que eso simplemente te lo dijeron personas de otros países, no de México. Entonces, en fin, no sé. No. Pero eso yo lo esperaría, por ejemplo, de los propios americanos, que nos dijeran así, muerte de hambre, negro, ¿sabes? Cosas así, porque tengo entendido, no todos,
pero los americanos son racistas, ¿sabes? Son cosas así. Pero no todos. Oye, vamos a ser sinceros. Si no fuera por la economía, de Estados Unidos, hay que escupirles en la cara. No los aguanto, no los soporto. Solo más... Exacto. Entonces, ¿saben? No todos son así. Yo pienso que ¿saben? México no son racistas ni nada de eso así a grandes escalas. Entonces... No. Siempre... Oye, no te preocupes. Si es por eso, aquí también hay gente que hay que cogerlos con un Nuestra bate y provincia hacerles es muy racista. Sí. Nuestra provincia es muy racista. Yo confirmo. Yo me crié en Santiago, una zona que al ser mucho tiempo, una de las capitales de Cuba, antes de que fuera La Habana, antes de La Habana ser capital de Cuba, era Santiago. Entonces, al ser capital, había traían muchos negros para que fueran esclavos. Entonces, imagínate, cuando se acabó la esclavitud, ellos decidieron tener hijos. Entonces, en esa población hay muchas personas de descendencia afro-cubana. Entonces, aquí en Holguín, como aquí esto era un churre y no había nada, el quito de son blancos, y entonces ellos dicen, ay no, tú eres una negra churrosa. Sí, negra. No, y hoy en día en Holguín se lo toman muy a broma. Ya no lo dicen como en serio, pero sí existe el chiste racista. Sí, de que tú eres negro y yo soy blanco. Porque Exacto. es verdad que aquí hay muchas personas de apariencia de genes europeos y toda esa cosa. Y entonces aquí te dicen negro, te dicen Nietzsche, aquí Nietzsche. Pero en modo burlón, no es... Sí, a ver, espérate, no se confunden. Es verdad que es en broma. Ya uno no se lo toma en serio. Pero aún así siempre está el chistecito racista y como dice, entre broma y broma la verdad se asoma. No, y sí, lo dicen, en Holguín hay muchos racistas. Pero bueno, en fin, nos desvinculamos del tema. A mí la única que me puede decir negra es Carla y yo misma. Ustedes son unos buff. Mira, hablando ya del tema del video, de verdad muy interesante el video y que menos mal que se aclaró todo este tema porque todavía había personas por ahí que creían posible esto. Oye, y yo estaba pensando en algo que no pensaron y no dijeron en el video. Cuba, para bien o para mal, también es una potencia en el boxeo y en muchos deportes. Imagínate también tener una ola de deportistas buenos ahí para que te ganen medallitas olímpicas de oro ahí y que cuando todo el mundo diga, no, México, ¿cuántas medallas ganó México? 45. Imagínate, piensa lo que es. Señores, déjenos en los comentarios qué opinan ustedes. Quisieran que México y Cuba estuvieran juntas y Cuba formara parte de México. Todo eso en los comentarios. Y también todas las opiniones que hayamos dicho aquí pueden ser respondidas por ustedes y lo vamos a estar leyendo en la sección de los comentarios. Los queremos mucho. No. ¿Qué iba a decir? Recuerda que te pases por todas nuestras redes sociales. Por favor, que te suscribas al canal de Mr. Cracks. Por favor, que él hizo este maravilloso video que fue muy informativo. Muchísimas gracias, de hecho. Por favor, pásate por la cajita de información, si no quieres buscar a Lupita, para que te busques el link de su canal y vayas allá y lo apoyes. Y si no, también te pasas por acá y por favor te suscribas, que nos ayudas a llegar a los 30,000. Señores, así el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Y chao.